Hola de nuevo, bienvenidos a Gabinete en la Sombra. Parece que la disrupción sigue siendo la constante en algunos países para arribar al poder. Incluso los consultores más avesados en materia política, cuando les pregunta a algún candidato a diputado, alcalde, senador, incluso presidente o presidenta de la República, inmediatamente contestan: tienes que ser disruptor, tienes que provocar una disrupción. Y esta disrupción parece que ha dado varios dividendos, incluso en Guatemala. Antier ganó un candidato que está contra la clase política tradicional y por supuesto contra la corrupción de las clases políticas tradicionales. Algo parecido también con Boric en Chile, pero ahora pues el que avanzó mucho en las elecciones primarias fue Javier Milei en Argentina. Un disruptor que es muy ecléctico en su propuesta. Para temperar la crisis económica en Argentina propone dolarizar la economía, lo cual generaría muchos problemas porque el Banco Central tendría que pedir más préstamos de los que ya tiene para poder afrontar esa, algunos dicen, descabellada propuesta. Este profesor de economía es un gran crítico del presidente Biden, se hace pasar entre por Trump y por Boris Johnson, incluso ese peinado alocado que usa. Sin embargo, a diferencia de Trump, no es un proteccionista, él está a favor del libre mercado y que se bajen los aranceles. Por supuesto, se ha aprovechado del gran descontento que hay en Argentina, no solamente por la crisis económica, sino por la corrupción no castigada hacia políticos o familias políticas tradicionales como la de Cristina Kirchner. Y eso sumado también a la ineficiencia del gobierno actual en muchos tópicos. El tema es apremiante, no sé a cuánto ya esté, a 78 pesos por dólar, o creo que es mucho más. Pero hoy hemos invitado a Gabinete en la Sombra a nuestro amigo de siempre desde Buenos Aires, Argentina, al exdiputado y experto también en temas de seguridad social, Juan Carlos Juárez, que como ya lo dije fue diputado, es diputado con mandato cumplido, le dicen allá. Y también se encuentra con nosotros Pepe Buendía Hegevich, que como ustedes saben es un analista político, profesor de la máxima casa de estudios de Iberoamérica, por supuesto me refiero a la UNAM, y además es editorialista en el periódico Excelsior. Pues Juan Carlos Juárez, si nos quieres hacer el favor de comentarnos todo acerca de Javier Milei, bienvenido. A ver, ¿qué tal? Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Mario. La verdad que las elecciones, las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias del 13 de agosto en la Argentina, dejaron varios datos. Está claro que el dato más contundente y más inesperado es el candidato Javier Milei, un libertario que obtuvo el primer puesto con un 30%. Pero hay otro dato muy llamativo. Por primera vez el peronismo en su conjunto, y estando en el gobierno, ha quedado relegado en tercer lugar. Ese es otro dato también que no se ha dado en otro momento electoral de la Argentina. La otra cuestión es que Juntos por el Cambio, que era quien aparecía como el reemplazante natural del peronismo en el gobierno, ha quedado en un segundo lugar con una interna muy importante donde ha triunfado la candidata Patricia Bullrich. Dicho esto, Javier Milei, que aparece como un disruptivo, donde tiene su actuación en la política de no hace más de 2 años y medio. Es decir, fue electo diputado nacional en la legislativa del 2021 con un porcentaje interesante del 17% en la ciudad de Buenos Aires, la capital de la Argentina. Y desde ahí comenzó a construir. Y en las elecciones previas a gobernadores en distintas provincias no tuvo buenos resultados. Es más, en muchas de ellas no tuvo ni candidatos, ni tiene candidatos. Ese candidato disruptor que viene, plantea la venta de órganos, que plantea cerrar ahora en estos días el lugar de la ciencia más importante de la Argentina, donde han salido 3 premios Nobel, que es el CONICET.
que plantea la privatización de la educación y de la salud, que plantea la apertura de la venta de armas indiscriminada, es decir, y como corolario todo eso, una cuestión que tiene que ver con la dolarización como moneda en la República Argentina, lo cual implica también un montón de inconvenientes. Dicho esto, creo que la sociedad argentina, sobre todo los jóvenes, sienten un nivel de frustración muy grande, no solo por la corrupción, sino también porque ven que su presente y su futuro cada día que pasa se hace mucho más dificultoso y que parecería ser que la única oportunidad que tiene es irse del país hacia otras latitudes, como ha ocurrido en otras oportunidades. Pero también hay una dirigencia política que se le ha pasado mirándose al ombligo, es decir, no ha tenido en cuenta todo este nivel de demanda de la sociedad. Y hay un dato muy significativo que en poblaciones muy chicas quedó muy patentizado. Por primera vez los jóvenes inducen a sus padres al voto. Históricamente los padres inducían a sus hijos al voto. Bueno, acá ha ocurrido algo al revés. Y ha aparecido algo que quedó pendiente en el 2001, que era la renovación de la dirigencia política y de las formas de hacer política en la Argentina. En aquel que se vayan todos volvió otra vez. Ahora, no, yo creo que hay mucho más que un voto bronca, un voto molesto. Hay un voto venganza. Y nadie, la mayoría de los que han votado a este candidato, no analiza ni siquiera cuáles son sus propuestas, cuáles son sus ideas. Simplemente lo ven como una especie de calero solitario del western, digamos, del oeste, de la zona fronteriza, donde está permitido cualquier tipo de acción que implique o suponga la mejoría o la tranquilidad de quienes lo siguen. Y entonces ahí hay un voto de venganza contra quienes gobiernan, un voto de venganza contra la oposición, y donde obviamente él ha logrado sintetizar, él en su creativo ha logrado sintetizar en una palabra el sentimiento acumulado de millones de argentinos, hablar de una casta política, ¿no? Es decir, alguien que hace antipolítica sintetiza la expresión política electoral del 30% de los argentinos que fueron a votar en las elecciones primarias. Que también hay otro dato muy significativo. Fue la elección donde menor concurrencia hubo a una elección primaria, desde que se crearon en el 2011. Se calcula que en la primera vuelta del mes de octubre es probable que vayan a votar 4 millones más de argentinos. Entonces, también hay otros escenarios ahí. Y también hay datos de la política que tienen que ver donde muchísimos alcaldes del peronismo terminaron sacando un 20 o un 30% más que su candidato presidencial, con lo cual es evidente que hay una inducción al corte de boleta con este particular candidato libertario en contra de sus propios candidatos. Es decir, que hay toda una mezcla. Y esto ha generado una corrida cambiaria, hubo una devaluación en un día del 30% de la divisa oficial, hubo aumento de precios en general, no solo de los comestibles, sino también de los combustibles. Va a haber un aumento importante en materia de servicios públicos, luz, gas, teléfono, transporte público, y que va a hacer que en el mes de agosto la inflación esté por sobre los 2 dígitos, lo cual genera también otro canal de conflicto, digamos, en todo esto que estaba mencionando recién. Habrá que ver si el candidato Sergio Massa del oficialismo, si Patricia Bullrich como la principal candidata de Cambiemos, está en condiciones de dar vuelta a esta situación, o siendo más disruptivo, o tratando de lograr una cercanía con los votantes que hoy no la tienen. Pepe, crónicas disruptivas desde Argentina y Guatemala, y hoy nos ocupa Argentina. Parece ser que pues el método más eficaz es golpear con todo a la clase política reinante, a la casta que en su momento gobierna. ¿Cómo ves, Pepe, todo este tema? Fascinante. Miren, a mí la verdad es que me llama la atención a veces la utilización de esta palabra disruptivo,
qué significa o qué quieren decir, o depende qué signifique según quien lo diga. Cuando lo escucho de algunos políticos, dirigentes que llevan mucho tiempo en el poder, disruptivo me suena como a la búsqueda de algún discurso que sea capaz de convencer a una sociedad cada vez más distante y alejada de las... Se nos atoró. de la extraña confianza de querer cambiar las cosas a partir de actos simbólicos o de revestirse de palabras o narrativas que hagan creer que las cosas pueden ser distintas. Lo que estamos viendo, quizá como común denominador, y coincido mucho en la intervención de Juan Carlos, es que en las últimas elecciones, tanto en la de Guatemala como en la de Argentina, pues lo disruptivo no lo estoy viendo tanto en el movimiento o en las demandas de los electorados que se están pronunciando por pues, antiguos reclamos que me hablan más bien de un pueblo o de pueblos y sociedades indignadas, enojadas. Juan Carlos acaba de hablar del voto de la venganza. Por lo pronto, tomaría de esa idea la indignación y el enojo frente a temas tan graves que llevan siendo reclamados en Guatemala muchos años, pero particularmente los últimos 4, sobre un país pues, corroído por la corrupción. Y en el caso de Argentina, pues lo que estamos viendo de entrada son sociedades desesperadas que han levantado desde hace mucho tiempo también los reclamos anticorrupción, por mejores niveles de vida, agobiadas por incremento y agudización de la pobreza, la escasez, la inflación, crisis económicas periclitadas que reaparecen cíclicamente, y que entonces ahí en las demandas de las ciudadanías no veo nada de disruptivo. Lo que veo son las mismas demandas que llevan años sin poder encontrar eco en las dirigencias y en los gobiernos, y que pues ante esa desesperación, Juan Carlos diría, en venganza de la falta de respuestas, acuden a apoyar a cualquier opción, a veces por descabellada que aparezca. Una cosa en común entre lo que acabamos de ver en Guatemala y Argentina es, por ejemplo, el candidato que acaba de sorprender también en Guatemala, Bernardo Arévalo, con el triunfo en las urnas. Pues hay que recordar que pues quizá hace 2 semanas apenas aparecía en las quinielas electorales. Es o fue un triunfo absolutamente sorpresivo. En el caso de Argentina, Javier Milei, pues en efecto es una opción política pues de muy reciente factura. Llega a la diputación hace apenas 2 años, no tiene buenos resultados en algunas elecciones municipales, como decía Juan Carlos, se presenta como un outsider, como un candidato antisistema, algo bastante en boga, no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo, desde Estados Unidos a Europa, y coincide con el guatemalteco, la sorpresa guatemalteca, en pues, denunciar el enquistamiento de poderes corruptos que no están dando respuesta a las demandas de sociedades erosionadas y desgastadas por las crisis económicas. Entonces, creo que ahí hay un punto en común. Las sociedades no es que estén siendo o buscando solamente, digamos, a capricho opciones disruptivas, sino son producto del enojo y la desesperanza de los fracasos de los gobiernos tradicionales de los últimos años, que han sido, en el mejor de los casos, omisos frente a la toma de decisiones importantes que respondan a resolver problemas y no solamente cuidar su permanencia o la estancia en el poder. Frente a eso, lo que diría como una primera conclusión es que donde tenemos que voltear a ver es en las sociedades, es en los electores donde se están dando estas expresiones muchas veces
en las que lo emocional llega casi a lo estomacal y que buscan desesperadamente quién pueda ser distinto, quién pueda ofrecer algo diferente de los fracasos que han tenido en los últimos años. Es un momento difícil porque en el caso de Argentina pues estamos viendo el triunfo sorpresivo, pues nada más y nada menos que un político que cuadra con las ideas de la ultraderecha a pesar de sus extravagancias y especificaciones. Y la pregunta, a diferencia de Guatemala, donde me parece que se impone un político socialdemócrata con propuestas que calificaría de más sensatas y más viables, menos controvertibles, aunque no necesariamente más fáciles de poner en marcha de entrada a la lucha contra la corrupción, es si estamos frente a un fenómeno que pueda reproducirse en otras partes de América Latina, en uno u otro lado de Guatemala o de Argentina, o si estos candidatos hechizos a la carrera, al vapor, que se presentan en una elección con ideas como las de Milei de ultraderecha, son un fenómeno transitorio o llegaron para quedarse, por lo menos mientras no haya estructuras y partidos políticos con respuestas claras frente a los problemas que hay que resolver. Juan Carlos Juárez, como diría un político, digo, como diría un poeta uruguayo, como hambre que busca su comida. Parece ser que las sociedades están buscando a un verdugo que pase la guadaña o que pase la guillotina a las clases políticas tradicionales, quienes por cierto sí se asustan, ¿eh? En Guatemala están asustados, ese triángulo de hierro, ¿no? Que dicen que son la corrupción y el ejército y varias cosas más. Pero en Argentina también están preocupadas las clases políticas tradicionales, como lo estuvieron o como lo están en otras partes, en otras latitudes, Juan Carlos, y parece ser que entonces ya no sabemos si el hambre buscó la comida o la comida buscó al hambre, pero se están conjuntando estos dos factores y sí los políticos tradicionales y sobre todo su manera de hacer política, Juan Carlos, porque todos los índices de América Latina acerca de la corrupción nos indican las tremendas y voraces fauces de la corrupción de las clases políticas tradicionales. Recuerdo que Stiglitz llegó a decir que en Argentina no iba a funcionar ningún plan económico por la corrupción, fuera peronista, centro izquierda, de derecha, no iba a funcionar ninguno por la corrupción. Digo, este argumento es válido de la Patagonia hasta acá, el río Bravo. ¿Cómo ves, Juan Carlos? Si están temiendo las clases políticas que lleguen estos políticos con la guadaña a denunciarlos, encarcelarlos, quitarles espacios de poder y sobre todo las prebendas y la contratación pública. ¿Cómo ves, Juan Carlos Juárez? A ver, yo creo que hay distintos grados y niveles de preocupación. En primer lugar, hay un sector de la sociedad que no lo votó y no lo va a votar, que le preocupa perder cosas que son identitarias de la Argentina, que le han dado presencia en el continente y en el resto del mundo. Por ejemplo, el tema de la educación pública, la salud pública, el área de la ciencia, las condiciones laborales, las condiciones de seguridad social. Ahí hay, y eso aspiracional que tenemos todos en Latinoamérica y que en Argentina se ha dado de manera muy potente, los sectores que siempre aspiran a ser de clase media o una movilidad social ascendente. Ahí hay un nivel de preocupación. Los dirigentes, que obviamente hay dirigentes que tienen que estar preocupados por la cuestión de la corrupción y todo eso, porque bueno, si tocara que esta persona gobierne, deberá hacer todo lo que dice que va a hacer. Aunque curiosamente, después de las elecciones primarias, solo critica a la candidata de Frente Cambiemos, y no hacia el del oficialismo. Entonces creo que ahí hay un nivel de preocupación en el oficialismo. Ahora, por otro lado,
La endeblez con la que puede llegar al gobierno esta persona es tremenda para una situación de crisis. No tendría ni siquiera 1/3 de los diputados ni 1/3 de los senadores en el Congreso de la Nación. Con lo cual también quedaría a merced por cualquier error político o de gestión, a merced de un juicio político. ¿Se entiende? Es decir, la oposición tendría los 2/3 para su destitución. Eso por un lado. Por el otro lado, no va a tener, salvo que obtenga alguno de las gobernaciones que se juegan en octubre, no va a tener ningún gobernador de los 24. No va a tener intendentes, salvo que obtenga alguno ahora en octubre. Entonces, digo, también hay una endeblez política muy fuerte. Ahora, y hay sectores empresarios prebendarios que obviamente están preocupados. Lo curioso es que hay un empresario prebendario que tiene en el marco de las concesiones los aeropuertos en la Argentina, que es su principal aval, del cual él era asesor de ese holding, que es el grupo Ornequiam, ¿no? Que además interviene en mucha obra pública. Y también la historia de este economista está fundada habiendo sido el asesor principal de una de las AFJP que estafaron a los trabajadores y a los jubilados de la Argentina en la década del 90. Si uno tuviera que mirar hoy la acción de este candidato, es una especie de émulo de Carlos Menem de los 90 en el siglo XXI, hasta las patillas, ¿no? En otras circunstancias, su verborragia, etcétera, etcétera. Entonces, creo que en realidad los dirigentes que son corruptos deberían estar preocupados siempre. Y los que debieran tenerlo en esa condición de preocupación debería ser la justicia, que no actúa, que tiene más de 15 años un juicio por denuncia de corrupción. Luego, todas estas cosas están hoy en la mesa de debate. Pero están en la mesa de debate también porque hay una sociedad que está agobiada, como bien decía Pepe, una sociedad que enfrenta niveles de pobreza extraordinarios, ingresos por debajo de la canasta básica, trabajadores formales que son pobres, la transferencia de la renta nacional de los sectores del trabajo a cada vez sectores más concentrados. Bueno, todas esas cosas están en esta devolución que hace la gente y ven en la expresión de este candidato lo que ellos quisieran decir. Y no creo que estén identificados con lo que él quiere hacer. Vuelvo a reiterar, yo creo que la inmensa mayoría de los que votan a este candidato no tienen en cuenta su programa económico, no tienen en cuenta su política exterior. Salió a decir que no va a tener relaciones con países como Brasil o China, cuando todos sabemos que tanto China como Brasil son parte importante de la balanza comercial de la Argentina. Tan solo el triángulo dorado para lo de litio con China, ¿no? Y Brasil, ni qué decirlo, ¿no? Entonces, no hay un análisis desde ese lugar. Ahora, creo que en el 2003, cuando llegó Carlos Kirchner al gobierno, la sociedad le entregó la llave del poder otra vez a la política. Pero está claro que no solo alcanzó con defraudarlo una vez, sino que se lo defraudó 3 veces. Lo defraudó todo el proceso de Cristina, lo defraudó Macri y ahora otra vez Alberto Fernández. Entonces, ese hartazgo, yo digo, la sociedad es como que buscó un bate de béisbol para devolvérselo frontalmente a la política. Y me parece que buscó como bate de béisbol a este candidato. Bueno, veo que no utilizaste, siendo argentino, un ejemplo más futbolístico, sino el béisbol. Pero regresamos en un momento, vamos a una pausa y vamos a seguir platicando con Pepe y Juan Carlos Juárez. No se vayan. WowMX.tv. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6. El periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje
¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. WowMX.tv. Lo más importante para una persona es tener sueños y, sobre todo, lograrlos. Es por eso que en la Correduría Pública 22, es decir, Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores, estamos en la mejor disposición de apoyarlos a alcanzar sus sueños. Acérquense con nosotros. Nuestro compromiso es generar la certidumbre en todas sus operaciones, en sus negocios, en sus empresas, y lo más importante, que ustedes tengan la satisfacción de generar la riqueza que con su trabajo merezcan. Vengan con nosotros, estamos para apoyarlos. Bueno, ahorita en el corte platicaba con Juan Carlos Juárez y José Buendía Hegevich de que pues, estas clases políticas tradicionales, cuando aparecen en el radar los disruptores o las disruptoras, les nace el amor por la patria, por el interés nacional, por la democracia, por el equilibrio de poderes, porque no se vayan a socavar estos poderes, que la economía no vaya a ir a un lugar peor del que está, o bien piensan ahora sí en las pensiones, en la seguridad social, y por supuesto que hay que mejorar la lucha contra la delincuencia y también pues ver todo con visión de Estado y altura de miras, como les gusta siempre decir. Pero el tema es porque no lo hacen antes. Pepe, ¿realmente hay un peligro a la democracia en estos personajes? O como platicábamos, así como en Matrix de Nemo, es un antídoto que pone el sistema para corregir ciertas fallas. Y no el sistema, a lo mejor la sociedad es el sistema. ¿Cómo ves, Pepe? Pues mira, me gustaría poner el lente en el comportamiento, ¿no?, de las sociedades que estamos viviendo, en casos como los que analizamos de Guatemala, de Argentina, de Chile incluso. Colombia. Y no podemos olvidar que si bien estos casos nos hablan de la utilización de las urnas para castigar malos gobiernos o la falta de resultados de ellos, también es un hecho que en los últimos años en América Latina casi todas las encuestas te señalan que hay una creciente desafección hacia la democracia o una inclinación de las sociedades por soluciones a sus problemas, aunque provengan de gobiernos autoritarios. Latinobarómetro lo ha dicho desde hace mucho, ¿no, Pepe? Latinobarómetro lo ha dicho desde hace mucho, ¿no? Eso. El Latinobarómetro lo ha señalado ya desde hace varios años, en efecto, pero el tema es que no ha dejado de aumentar las opiniones favorables incluso a gobiernos autoritarios que puedan venir a resolver los problemas económicos, sociales, que agobian a la región. Pero ahí la pregunta es otra vez la de siempre. ¿Es con opciones que puedan representar la eficacia del autoritarismo como pueden encontrarse mejores salidas? Milei lo acaba de decir Juan Carlos y coincido con él, pues incluso llegando al poder no contaría con las principales palancas y recursos políticos del Estado como para poder generar un vuelco y un control sobre algunas de las principales políticas del país, aunque quisiera o pudiera simpatizar con posiciones radicales de ultraderecha favorables a soluciones autoritarias, aunque hay que decirlo, no es un candidato que haya, a diferencia por ejemplo de Brasil, reivindicado la dictadura argentina. Esa es una cosa que lo diferencia, me parece, que del caso del brasileño o de, por ejemplo, Katz en Chile.
hasta donde yo sé, ya me corregirá Juan Carlos, no ha habido ningún planteamiento de parte de él que nos haga pensar en nostalgias o reivindicaciones de la dictadura. Sin embargo, sus posturas son sin duda radicales, aunque, no sé, Juan Carlos decía, la gente no está votando por él ni siquiera conociendo sus ideas, sus proyectos. Entre otras razones, coincido con eso porque parecen ideas bastante contradictorias y embrionarias. Es un libertario que por un lado rechaza el aborto, al mismo tiempo que ofrece liberalizar la venta de órganos, y eso me cuesta trabajo a mí, francamente, entenderlo. Por otro lado, pues la dolarización, junto con pues una reducción que ni Menem se hubiera atrevido a hacer del aparato estatal, y poner en riesgo, en efecto, algunas de las principales conquistas sociales de Argentina, pues ya de décadas de construcción, la educación, la salud pública, la investigación, decía Juan Carlos. Entonces, sí creo que hay desafortunadamente cada vez ese impulso de las sociedades a despreciar las soluciones democráticas y embarcarse en aventuras frente a situaciones de desesperación, aunque puedan contener elementos autoritarios, como se respira de las aspiraciones de Milei. Juan Carlos Juárez, cero simpatías hacia los carapintadas. Y un discurso. Antes, te agrego algo más. Los ministerios que él ha querido cancelar, como en este video que salió hace poco, donde va quitando de la pizarra, este ministerio fuera. Unos que tienen que ver con cuestiones de la equidad de género, por ejemplo, que tienen que ver de protección hacia la mujer. En una región, incluida por supuesto Argentina, donde la mujer es vilipendiada, atacada, sometida, donde es maltratada, donde gana menos que los hombres, donde tiene más empobrecimiento hasta alimenticio que los hombres. No es implícitamente un discurso de ultraderecha, aunque no tenga la cara pintada. ¿Cómo ves, Juan Carlos? A ver, en primer lugar, hay un dato que recojo que mencionaba Pepe. Bolsonaro, cuando llega al poder, venía trabajando en la política, ya era diputado, digamos, y además contaba con el aval de buena parte de las Fuerzas Armadas, buena parte de la justicia, Moro, parte de eso, y también del sector empresario y de los evangelistas. Cuestión que hoy, por lo menos a primera vista, no parece tener este candidato. Pero con respecto a la dictadura, no tanto por lo que ha dicho él, salvo que dice que haría un ministerio a semejanza como lo tenía la dictadura, un dato no menor, su candidata a vicepresidente, Villarroel, habla de que con la dictadura estaríamos mejor. Entonces ahí hay un quiebre también que tiene que ver con el aspecto democrático muy peligroso. Y hasta deja trascender como que si fuera necesario harían un indulto generalizado a los militares que todavía hoy se encuentran detenidos por crímenes de lesa humanidad. Ese es un tema. Y después, cuando él avanza sobre el tema de la dolarización, en los últimos tiempos empezó como a desdecirse, bueno, no lo vamos a hacer, le llegamos porque no podemos, vamos a esperar. Pero quiero señalar que la dolarización en Ecuador de arranque significó jubilaciones de $4 y sueldo mínimo de $40. ¿Está? Y convengamos que con lo que está sucediendo en Ecuador, evidentemente, si hay algo que no trajo la dolarización a Ecuador fue la paz social. Digo, ¿no? Estamos en una situación de narcotráfico muy parecida a lo de Colombia, con un candidato muerto en plena campaña. Ahí tenemos un tema muy complejo. Lo que sí resulta altamente llamativo, porque lo he hablado con especialistas, es que ha tenido un aporte de votos en los niveles más altos, muy importante, y en los niveles más bajos, donde prácticamente hoy esos sectores reciben mucha ayuda del Estado. Hay una contradicción ahí también. Por eso digo que no se miran las propuestas. Ahora, él se ha encargado muy puntualmente de señalar de que él no va a tocar los programas sociales hasta que no haya trabajo. ¿Ah? Ahora, viene
por una precarización del trabajo, pretende eliminar los aportes patronales del sistema jubilatorio, habla de un sistema jubilatorio privado. Es decir, ahí hay como que se mezclan un montón de cuestiones, aparece como un anarcoliberal, digamos, dicho en este sentido. Y también hay una contradicción, digo, hay temas que son paraguas en la Argentina para todos los argentinos, por ejemplo el tema Malvinas, y sin embargo él ha reivindicado a Margaret Thatcher como una de sus referentes. Y en una entrevista del fin de semana del diario Clarín, que Pepe y vos, Mario, conocen muy bien, es un diario muy importante, donde entrevistan a los 3 candidatos, y él dice que su referente es Ronald Reagan, precisamente el que actuó junto con Margaret Thatcher para esa guerra que tuvimos por el tema de Malvinas. Entonces digo, ahí hay como una especie, por eso digo que la sociedad lo tomó como alguien que fuera el verdugo supuestamente de la clase dirigente argentina. Juan, porque déjame un paréntesis. En la política también entran los gremialistas, ¿no? Déjame hacerte un paréntesis aquí ahorita con respecto al tema de las Malvinas. Al principio, Ronald Reagan envió a su secretario de Estado, que era Alexander Haig, lo envió a hablar con Margaret Thatcher a que se retiraran pacíficamente de las Malvinas. En un principio Estados Unidos no apoyaba eso. Y bueno, es famosa aquella frase que Margaret Thatcher les dijo, bueno, si ustedes respondieron a un ataque en unas islas lejanas cuando los japoneses lo hicieron en Pearl Harbor, ¿por qué nosotros no? Evidentemente era otro contexto y otra extrapolación, pero en un principio Ronald Reagan no le agradaba mucho la idea de un conflicto regional que tuviera esas escaladas. Sin embargo, yo creo que Milei se refiere al tema de los Reaganomics, al tema de la época de esa implantación neoliberal que empezaron Ronald Reagan y precisamente Margaret Thatcher. ¿No será eso, Juan Carlos, la referencia de Milei? A ver, puedo darle el beneficio de la duda, pero es un tema muy sensible en la Argentina. Sí, claro. Es un tema muy sensible. No estamos hablando... es como en el fútbol discutir el gol de Maradona a los ingleses. Digo, como para lograr, porque me pedías una de la mano de Dios, futbolística. Para que veas que también traigo. Así es. Nadie discute en la Argentina el gol la soberanía de Maradona a los ingleses. Claro. Nadie discute en Argentina la soberanía de Argentina sobre las Malvinas. Eso es un hecho. Pero tú sientes que Milei sí juega con esas fibras al hacer esas referencias. Que son muy sensibles, muy sensibles. ¿No se te hace poco inteligente eso? ¿O por qué lo hará? ¿O quiere dar un guiño hacia los temas yo creo que en su económicos? desfachatez política no le importa nada. Que eso es lo más grave. Es decir, Pepe lo señalaba muy bien, el tema de la política y los políticos, la cercanía y la cercanía de la verdad con lo que vos decís. Él como se ha presentado así, como alguien que, sin filtro, como decimos en la Argentina, alguien que no tiene ningún tipo de cobertura para decir lo dice y no le importa nada, bueno, lo hace en ese sentido. Y es temerario desde ese punto de vista. Hay una temeridad ahí, ¿no? Es decir, ya van a ver cuando yo llegue, les voy. Ahora, creer que él va a venir con todo este bagaje y toda esa historia esa que tiene con distintos sectores, porque viene como una especie de chamán, ¿no? Es una cuestión también media desde esotérica, viene como un chamán. Entonces yo digo, ojo, atención, porque convengamos que en el mundo hay un solo país que acepta la venta de órganos, y es Irán, curiosamente, ¿no? Entonces, poner eso en discusión, bueno, habla ahí de un poco esto, yo lo digo porque no me importa. Sin filtro, como dices, Juan. Oye, Pepe, al respecto de eso, usó Juan Carlos la palabra chamán. ¿Tienen algo de sectarios estos líderes? ¿Les gusta aparecerse así con ese mesianismo para ir creando capas de fieles, de fanáticos, por un lado, y por otro lado, Pepe, no es necesario que a veces nuestras acartonadas clases políticas, desde el Río Bravo a la Patagonia, incluso vámonos hasta Canadá,
desde el lago Ontario a la Patagonia. ¿No es necesario que también se sacudan de vez en cuando, tocándoles algunas fibras? No solamente a la clase política, a nuestras sociedades, Pepe. ¿No estamos muy aletargados a veces? Bueno, hay un esquema, ¿no? Hay un esquema, un vestido de características comunes. Muchos líderes, digamos, dice Juan Carlos, chamánicos, les podemos llamar redentores, o que vienen a ofrecer la liberación frente a la decadencia y descomposición de las clases políticas tradicionales, en un lenguaje binario de buenos contra malos. Ellos van a extirpar los males del país en 5 minutos porque son capaces de acabar con la corrupción y colgar a todos los que han abusado o se han beneficiado de ella, entrando a las clases políticas en contubernio con los poderes económicos y alianzas o ayornamientos con las propias fuerzas militares. Yo creo que hay mucho en común en casi todos los la irrupción de pues estos líderes sorpresivos con discursos de ultraderecha que pueden ser tanto de derecha como de izquierda, digamos, redentores, radicales, muy parecidos en términos populistas, que pueden caer en distintas corrientes, pero que tienen algunos rasgos en común. Ahora, Juan Carlos mencionaba una cosa que a mí me parece muy importante no dejar de ver. Generalmente nos fijamos solamente en el líder, en la figura, en el candidato que irrumpe, aparece, y no vemos que la construcción de esta clase de candidaturas desde de outsiders de la política en muy breve espacio de tiempo requiere de que armen movimientos o grupos muy eclécticos, muy con muy diverso tipo de gente que en buena medida va explicando y conduciendo la falta de ideas o de propuestas concretas que muchas veces tienen ellos. El caso de Milei me parece bastante claro, sobre todo, por ejemplo, con lo que decía Juan Carlos con su vicepresidenta. Él se abstiene de hacer una reivindicación expresa, abierta, de la dictadura. Sin embargo, la vicepresidenta tiene vínculos y es el puente para poder hablar con las fuerzas militares, y ha hecho planteamientos mucho más avanzados, pero que no los carga él, y que forman parte de esos conglomerados, de esas construcciones de nuevas alianzas de grupos muy heterogéneos, que luego, además de las dificultades de poder gobernar frente a un sistema establecido que conserva buena parte del poder, ellos mismos son incoherentes a su interior a la hora de plantear líneas de gobierno claras y específicas, porque hay contradicciones al interior de sus propios movimientos. Vean el caso de Guatemala. A ver, el movimiento Semillas es de apenas de 2018 para acá, y a su interior hay una enorme fragmentación y grupos muy diversos. El caso de Argentina, con estos libertarios, pues a su interior pasa un poco lo mismo. Tienes desde gente más centrada hasta radicales fanatizados, buena parte de las extravagancias de su líder. Ahí tienes, por ejemplo, aunque no nos guste decirlo, pero ahí tienes hasta el propio Movimiento de Regeneración Nacional, que cuando llega al poder, parte de su nueva coalición es desenterrar al viejo encargado del fraude de 1988, Manuel Bartlett. Es decir, son grupos heterogéneos y no podemos solamente interpretarlos a la luz de los liderazgos, sino hay que ver la composición de esos movimientos para poder entenderlos mejor. Juan Carlos, esta heterogeneidad que nos dice Pepe me suena más bien a cierto pragmatismo, que dicen vamos a subirnos en este tren porque parece que va a arrollar con todo y podemos ahí colocarnos. El movimiento en México de Morena también se explica, hay muchos expriistas, tecnoburócratas de importación o tecnoburócratas que no son de las clases técnicas de las escuelas tradicionales donde se
recreaba la élite burocrática, tecnoburocrática de México. Y hay líderes sociales de izquierda, de ultraizquierda, comunistas de hueso colorado, unos que quieren que realmente México vaya a ser como Cuba o Venezuela, y otros que la verdad piensan en el libre mercado, el nearshoring y todo eso. A manera de conclusión, tomando en cuenta esto, mi querido Juan Carlos, en un minuto dinos, ¿qué avisoras para la hermosa República Argentina? Y la verdad que avisoro tiempos complejos. El día de hoy es complejo la Argentina con amenaza de saqueo, digo, es un tema de hoy, de aquí, de ahora. A mí me preocupa la estabilidad emocional de este candidato, porque a escucharlo y decir que su perro se conecta con el perro que fue el papá de ese perro como medium para ver qué es lo que va a hacer, y termina un acto político saludando como lo más importante a sus canes, realmente es asintomático, ¿no? Su forma de expresarse, sus miradas, realmente, porque digo, hoy para estar en el nivel de un presidente de la República de cualquier país del mundo, requiere una estabilidad emocional muy fuerte, muy importante, y de un círculo que emocionalmente te contenga. Entonces, ese es un tema. Y él, en términos económicos, vive reivindicando y evoca Thatcher, Milton Friedman y Reagan. Es decir, ya sabemos lo que significó eso en su momento, cuáles fueron las secuelas. Entonces hicieron tiempo muy complejo. Y no me gusta la actitud, vaya que yo no coincido con él, la actitud que tiene el expresidente Mauricio Macri con él y de él con Mauricio Macri. Hay una especie de acercamiento permanente ahí de arrime, y que de alguna manera deja un flanco abierto en la candidata de Juntos por el Cambio. Esas cuestiones también son para analizarlas, claro. Digo, y hay que tenerlas en la carpeta. Sí, la derecha se coquetea, se hace caricias mutuas. Exactamente. Entonces digo, en esta situación sí creo que no hay duda de que Argentina va a tener una segunda vuelta. Va a haber una segunda vuelta segura, pero casi con seguridad. Pepe, una conclusión de un minuto. Sin duda, Argentina quedó a 3/3, una cuestión inédita desde 2011, pero en estas primarias también queda claro que hay un giro hacia la derecha, bastante claro, desde la ultraderecha hasta la derecha, centro-derecha. A mí lo que me preocupa es que toda esta clase de movimientos, creo que en América Latina tienen un común denominador, y es que la política ha dejado de servir para la movilidad social. Y la falta de movilidad social es justo lo que explica en buena medida el surgimiento de muchos liderazgos outsiders contra el sistema establecido, contra la clase política, además de todo el problema de la corrupción, sin duda. Pero el grave tema de fondo es que la política ya no es vehículo, ni tampoco es palanca para generar una movilidad social que habían logrado gobiernos como los peronistas en su momento, o el PRI en México también en su momento, y que hoy es, por ejemplo, una de las principales esperanzas de los que apoyan a López Obrador, que vuelva a haber movilidad social, porque es que sin movilización social lo que queda es una concentración de la riqueza que es insoportable. Bueno, yo le diría a Pepe, nada más para concluir, que la última encuesta del INEGI de Coneval es que 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza, entre otras cosas, gracias a los programas sociales y al aumento de salarios. Yo les agradezco muchísimo a Pepe Buendía-Hegevich y a Juan Carlos Juárez desde Buenos Aires, Argentina, que nos hayan dado esta visión tan clara, y estoy seguro que siempre será lo mejor de lo mejor cuando siempre impere la democracia. Gracias y nos vemos en el siguiente Gabinete en la Sombra. Buenas tardes y buena suerte. Gracias.